proyecto bastante interesante, del cual estaremos hablando 9 de la noche en el programa Diálogos con Sentido en el Facebook Live. Entonces nos encontramos para poder conversar y tener un espacio de difusión académica con nuestro amigo Juan Carlos. Hasta entonces. Bueno, muy buenas noches. Como lo hemos venido anunciando durante parte de la tarde, ahorita nos encontramos enlazados en vivo por la plataforma de Facebook en mi cuenta personal. Vamos a estar hablando con el economista Juan Carlos Mendoza. Él es economista, escritor, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, quien ha escrito un libro muy interesante que se llama No segmentes, integra mercados, que lo tengo justo aquí. Gracias, Juan, por hacerme llegar este texto bastante interesante, muy importante y que aporta al conocimiento, ¿no? Y no solo al conocimiento, sino a la difusión intelectual y también al mundo empresarial de nuestra ciudad, de Cajamarca, de nuestra región y por supuesto al mundo entero, ¿no? Sé que ha recibido importantes reconocimientos de fuera, bastantes apoyos también de tus pares intelectuales que han visto como un camino que podamos seguir con respecto a esta publicación que tú has tenido. Quiero agradecer también a nuestra Universidad Nacional de Cajamarca, quienes están contribuyendo para que este espacio sea posible a través de el Facebook y ahorita que también estamos conectados al TikTok, gracias también a la gente que está ahí y nos viene siguiendo en esta red y que participa también, ¿no? Entonces le doy la bienvenida a nuestro amigo invitado de esta noche, Juan Carlos. Hola Juan. Eh, Hola César, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, digamos, a esta pequeña conversación o entrevista para, digamos, para la universidad y a través de este espacio que tú estás inaugurando, me parece, recientemente, ¿no? Que se llama Diálogo con Sentido, creo me dijiste. Sí, 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 nosotros. Diálogos con sentidos, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Para conversar un poquito, ¿no? No sé, lo que tú gustes, digamos, o lo que podamos responder. Perfecto, perfecto. Bueno, el sentido de este espacio es tener donde conversar de aspectos o con aspectos académicos, ¿no? Un espacio virtual, sabemos de que estos tipos de espacios están bastante llenos de cosas que, digamos, entretienen, pero no tienen un fondo un poco más, digamos, con sentido. Por eso es que nosotros le hemos puesto a este espacio diálogos con sentido, ¿no? Hace unas ediciones atrás hemos hablado con amigos que vienen impulsando un proyecto Líderes Star, que realizaron una feria hace recién, ayer culminó una feria en la que tú también estuviste involucrado, la Expo Vocacional, una feria muy interesante, la verdad, donde también de alguna manera van contribuyendo a que los jóvenes interactúen desde sus esfuerzos, tanto académicos como también empresariales. Pero en esta oportunidad, nuestra cita hoy día, ¿no? Va a girar en torno, en primer lugar, al libro que tú has escrito y luego vamos a tratar de dar una opinión con respecto a la situación actual de Cajamarca, ¿no? Yo tendría que empezar a preguntarte sobre el libro, ¿no? Que lo tengo en mis manos, No segmentes, integra mercados, un bestseller en Amazon, que bueno, un bestseller es un libro que ha tenido o que quiere decir que ha tenido bastante impacto en el ámbito de esta plataforma, de esta editora, ¿no? De libros que es Amazon. Entonces, coméntanos, ¿no? Este libro, No segmentes, integra mercados. Yo partiría por preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el concepto general de este libro que nos estás presentando, que lo presentaste también en la Feria del Libro y que, bueno, vamos a hablar de esto hoy? Ujú. Bueno, César, mira, de repente tú habrás escuchado, o por ahí las personas que nos están viendo habrán escuchado que el concepto de integración de mercados es un concepto ya que se ha venido hablando
hace ya creo que más de 50 años, apareció por 1940 o 50, creo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a aperturarse los mercados y empiezan a derribarse un poco las barreras globales, las barreras de los países, ¿no? Entonces, hay muchos autores que han escrito sobre este tema, pero que tiene que ver la integración de mercados como un concepto, digamos, como yo decía el otro día estaba conversando con un colega, como un concepto más macro, como un concepto más global, ¿no? En donde tiene que ver mucho con los países, tiene que ver mucho digamos, el derribamiento de las barreras burocráticas, arancelarias y de ese tipo, que permite, digamos, a los países hacer bloques, ¿no? Bloques económicos para integrar sus diversos productos, ¿no? Entonces, por decir ejemplos de integración de mercados son pues esto, la Unión Europea, el Mercosur, digamos, ¿no? De la Asia-Pacífico, cosas así, ¿no? Entonces, Ujú. hay autores que han escrito sobre esto, ¿no? Y a eso también algunos economistas lo denominan integración económica, ¿no? Entonces, yo por decir, estimado César, estaría proponiendo ya, esto es algo que he estado pensando, reflexionando un poco, de que este concepto de integración de mercados, que es un concepto tradicional, que es un concepto clásico o convencional, se le debería llamar integración económica. Ujú. ¿Ya? Porque sería un tratamiento un poco más general y al concepto que estamos proponiendo en este libro, No segmentes, integra mercados, se le debería llamar ya integración de mercados propiamente dicho, porque estás hablando ya a un nivel, digamos, microeconómico, a un nivel ya, digamos, de emprendimiento o de empresa, como una estrategia para emprendedores, ¿no? Que es Ujú. justamente, estimado César, el camino opuesto o la estrategia opuesta a lo que comúnmente en la academia o en las escuelas de negocios se denomina en marketing, digamos, el camino opuesto a la segmentación de mercados, ¿no? Entonces es justamente la otra orilla. Ahora, ¿qué es la integración de mercados? Digamos que la integración de mercados, estimado César, es, digamos, una alternativa o una estrategia que te permite, digamos, pensar de una manera creativa, Ujú. pensar ya de una manera no competitiva y pensar de una manera reconstruccionista en donde el mercado, a lo opuesto de lo que te dice la segmentación, a pesar de que ya está dado, tú puedes reconfigurarlo, tú puedes reestructurarlo y puedes coger lo mejor de un segmento, lo mejor del mercado, de una industria, de un sector, de un grupo estratégico, de una cadena de valor y crear un nuevo espacio de mercado, crear un nuevo mercado. Y a eso es lo que yo le llamo, digamos, el nuevo concepto de la integración de mercados, ¿no? Entonces, es un nuevo paradigma, yo le llamo un nuevo paradigma para el siglo XXI, y es justamente lo opuesto al concepto tradicional o clásico de la segmentación de mercados que generalmente se enseña en las escuelas de negocios, ¿no? Ujú. Entonces, la propuesta del libro No segmentes, integra mercados, estimado César, propone, digamos, que la estrategia de los emprendedores o la estrategia para descubrir un mercado objetivo a donde se va a ir tu producto o tu servicio, ¿no? Va a dividirse en dos estrategias o en dos alternativas. Uno es la clásica segmentación de mercados y otra estrategia es la que estamos proponiendo en el libro, ¿no? Que es una innovación conceptual, que es la integración de mercados como nuevo concepto o nueva perspectiva o nuevo enfoque. Cuando hablamos de una nueva propuesta, una nueva, digamos, dinámica o una nueva reestructuración teórica, hablamos también, o tenemos que hablar y tenemos que mencionar sobre el mercado, ¿no? El mercado, el precio, el costo y el producto, ¿no? Que es lo que básicamente tú en tu libro expones, ¿no? Y yo quisiera ser textual, ¿no? Porque, bueno, ahora no tenemos a disposición tu presencia para que nos expliques. Y voy a ser textual. En la página 40 del libro, tú mencionas lo siguiente, ¿no? Y que me parece una idea bastante
bastante profunda, ¿no? Y bastante, en mis términos, bastante alucinante la que propones, ¿no? Y dice lo siguiente, dice el enfoque creativo no competitivo lo que te dice es que, valga la redundancia, no compita, sino que creas nuevas estructuras de mercado con nuevas reglas y en donde no haya competencia, a través de la integración de mercados, logrando calidad y bajo precio a la vez. Es decir, integramos mercados y a la vez integramos valor, calidad y costo, lo cual es lo más conveniente y ventajoso para las pequeñas empresas, ¿no? ¿Cómo entendemos esto, Juan, de poder competir con un producto que tenga la misma calidad, pero que tenga un precio, digamos, que se acomode más a nuestro bolsillo, ¿no? Ujú. Mira, si tú te das cuenta y tú, bueno, yo no recuerdo bien si la había puesto inicialmente cuando publiqué el libro en electrónico, yo hablé un poquito de que la integración de mercados, lo puse me parece en el subtítulo, Uh -huh. es, digamos, el paradigma o la estrategia recomendada para tiempos de crisis económica, aparte de también para el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí en el libro lo sustento, ¿no? Pero lo que tú mencionas, ¿no? Valor y precio, ¿no? Te comento que el esquema de valor y precio, el gran aportante o el gran contribuyente, digamos, en el conocimiento a este tipo de estrategias es esto Michael Porter, que es Uh el -huh. padre de la estrategia competitiva, que él en su libro Ventaja Competitiva, pues habla sobre el valor y habla sobre el precio, ¿no? Entonces, él le da un enfoque, digamos, en el sentido competitivo de que cuando tú subes el precio, la calidad sube. Uh O -huh. subes la calidad y sube el precio, ¿no? Entonces, te determina tres niveles de estrategias. Y una estrategia de liderazgo en costos, por ejemplo, Toyota. Una estrategia, por decir, de liderazgo, por decir, en calidad, ¿no? En calidad, por decir, Mercedes-Benz, alta calidad, y una estrategia, digamos, en alta segmentación, ¿no? Como los productos de lujo o los productos para, digamos, segmentos muy especializados, como podría ser un Lamborghini, un Ferrari, ¿no? Entonces, ahí más o menos te ilustra los tres tipos de estrategias, pero basado en este enfoque de la ventaja competitiva o del enfoque competitivo, ¿no? Entonces, ya hay dos autores muy reconocidos a nivel mundial que son los padres de la estrategia de Océano Azul, y ellos hablan de que tú puedes lograr valor sin necesidad de incrementar el precio. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahí es donde entra, digamos, lo que un concepto muy interesante que hablan es Kinney y Mogorne, que son los padres de la estrategia de Océano Azul, que se llama innovación en valor, Uh que -huh. es ir mucho más allá de la innovación tecnológica. En el libro yo menciono valor exponencial. ¿Qué significa valor exponencial? Valor exponencial significa que tú logras alta calidad y viabilidad comercial. Pero para lograr viabilidad comercial, estimado César, tú tienes que lograr lo que se llama profundidad y lo que se llama amplitud. Amplitud a través de qué? A través del precio, y profundidad a través de un producto de alto valor, de buena calidad, y que te permite pues entrar a diferentes mercados para lograr ¿qué? La integración de Uh mercados -huh. a través de un producto nuevo, ¿no? Y esto se logra, estimado César, a través de un esquema, no sé tú que has leído el libro, no sé si recordarás que se plantea que es una herramienta de Gini Mugorne que se llama el esquema de 4 acciones, Uh en -huh. donde tú creas, en donde tú aumentas, eliminas o reduces, de acuerdo a las variables de factores clave de las necesidades que tenga el mercado en sus puntos de valor, puntos claves de valor o puntos claves de dolor, que es también un concepto que también que había introducido en este enfoque, digamos, de la integración de mercados. No sé si de repente me compliqué un poquito explicando esa parte, Uh ¿no? -huh. Pero digamos, es, digamos, en ese sentido, digamos, más, un poquito más académico, ¿no? No, no, sí, perfecto, perfecto. La explicación a mí me queda bastante clara en el sentido de que las nuevas estructuras que nos van a permitir la integración y que van a permitir que generemos un producto que sea de calidad y que se acomode a un precio, va a determinar obviamente de qué es lo que estamos ofreciendo y bajo qué necesidad o qué necesidad estamos queriendo cubrir, ¿no? Entonces, esa respuesta que tú me das me lleva a plantearme otra pregunta, ¿no?
En tu libro tú haces ejemplos muy acuciosos, ¿no? Muy profundos sobre cómo se ha integrado no solamente, digamos, las cuestiones técnicas de cómo hacer empresa, sino que se ha integrado también la creatividad. Y tú dices en tu libro que uno de los puntos principales para poder, digamos, integrar mercados es la creatividad. Hay un ejemplo que diste tú en el libro sobre un minero de carbón que, que construye unos rieles para sacar justamente el mineral del carbón. Y entonces ahí tú dices, ¿no? Este señor integró su conocimiento, integró su conocimiento de cómo sacar el carbón a través de estos rieles, pero también su técnica, ¿no? Porque tuvo que soldar algo, tuvo que pensar cómo lo iba a sacar y fueron varias cosas. Entonces yo quiero que en esta parte tú me expliques y nos expliques a lo que te estamos escuchando y viendo sobre la creatividad en el enfoque de la integración. ¿Cuán importante es ser creativo para integrar? Sí, mira, justamente, estimado César, yo creo que el enfoque integrativo, que es como se plantea en el libro, es un enfoque que no está desligado de la innovación. Cuando tú haces integración, una consecuencia natural va a ser la innovación. ¿Y qué es la innovación? La innovación, estimado César, consiste en crear, en descubrir, en inventar algo que puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una idea, un concepto, un método, un proceso, pero que no se ha descubierto en la realidad o la mayoría de la gente no lo ha podido detectar y que tú eres una persona que lo detecta, te Uh conviertes en -huh, un innovador, pero no solamente la idea que queda ahí, sino que también generas valor o uh generas -huh, un impacto en la realidad o logras transformar la realidad, ¿no? Entonces, tú justamente habías mencionado un gran ejemplo que está en el libro, ¿no? Que es el ejemplo de la máquina de vapor. Entonces, ¿qué es la máquina de vapor? Tú lo mencionaste, es algo, ¿no? La máquina de vapor, estimado César, se generó a través de un proceso integrativo, ¿no? ¿Cómo fue esto? Un minero, que era una persona, digamos, un autodidacta, ¿ya? uh -huh, Esta persona trabajaba en las minas. Y esta persona, estimado César, había conocido esos carritos que se manejan por estas túneles de minas con rieles y que se movilizaban a través de la palanca que lo movías por fuerza muscular y el carrito avanzaba, ¿no? Con una palanca, ¿no? Entonces, esta persona vio esa realidad. uh Luego -huh, salió y fue a otra realidad. Y en otra realidad había encontrado unas máquinas que botaban vapor en unos campos de cultivo, ¿ya? Entonces, a él se le ocurrió la genial idea, una idea creativa, ¿de qué? De integrar la mecánica de esos carritos que se movían por fuerza muscular con el vapor el vapor de esas máquinas que brotaban. Y a él se le ocurrió, pues, que ese vapor podría mover los engranes que podían mover para hacer girar las ruedas del carrito. Y de uh esta -huh. manera se integró esas dos realidades, esos dos avances, esos dos conocimientos para generar pues lo que después se llamó, digamos la máquina de vapor, ¿no? Ahí tienes una innovación aplicando, digamos, el enfoque integrativo, ¿no? En donde tú integras una realidad con otra realidad para generar ¿qué? Una nueva realidad. Y en donde tú tienes un nuevo producto, que es una innovación, que genera un impacto en el mercado o en determinados segmentos o otras realidades, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el enfoque integrativo y Uh eso, -huh. digamos, es un ejemplo, digamos, ¿no? Y en el libro, pues, César, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, por decir, de enfoque integrativo, hay ejemplos en la filosofía con Aristóteles, ¿no? En el Mm. libro yo califico a Aristóteles como el primer integrador de la filosofía. Entonces, por eso es que Aristóteles se vuelve tan famoso, y es uno de los grandes famosos, porque a partir de Aristóteles, estimado César, es que la filosofía se vuelve una disciplina formal. ¿A través de qué? De estos procesos integrativos que hace Aristóteles, ¿de qué? De coger los mejores conocimientos de quienes le antecedieron, ¿no?
su mismo maestro Platón, el maestro de Platón, Sócrates, Genofonte y los otros grandes presocráticos, ¿no? Él, lo que hizo Aristóteles fue coger en un sistema integrativo lo mejor de cada uno y generar, digamos, una filosofía más formal, ¿no? Por eso es que es conocido Aristóteles como el padre de la filosofía occidental o de la filosofía moderna, creo. Yo lo considero el primer integrador de la filosofía, digamos, a través de la historia, ¿no? Un innovador, un integrador. Ahí tienes otro ejemplo, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? En el libro, ejemplos de ciencia como Albert Einstein, ejemplos de Isaac Newton, hay ejemplos en el arte también, ¿no? Ejemplos como, por decir, a ver si no mal no Bruce recuerdo, Lee, Bruce tenemos Lee. Bruce Lee en el arte marcial, tenemos a Jean-Claude Van Damme en el arte marcial, ¿no? Grandes innovadores, todos han sido integradores, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del libro, ¿no? Si tú quieres ser un innovador, quieres cambiar la realidad y quieres generar riqueza, conviértete en un integrador de mercados, ¿no? Genial, genial. Esa perspectiva de ver el mercado, humaniza el mercado y al mismo tiempo te hace pensar en que la integración es una capacidad, ¿no? Una capacidad para poder salir a flote. Bueno, no solamente para salir a flote en términos económicos, sino para salir a flote o para crear nuevas cosas, ¿no? Ya mencionaste ahí a Aristóteles. Has mencionado el tema del arte, por ejemplo, Bruce Lee, un integrador, y tú en el libro dices, no, Bruce Lee no solamente era un actor, era una persona que había incorporado a las artes, había incorporado las artes marciales, se había incorporado el hacer guiones, se había incorporado la danza, había incorporado muchas cosas y entonces eso, bajo tu perspectiva y bajo esta perspectiva, lo hace ser un integrador. Yo quiero profundizar en otra parte del libro que a mí también me pareció muy, muy, muy interesante y que nos hagas un comentario, por favor. Es sobre esta parte que donde tú mencionas, ¿no? Y yo supongo, no supongo, pienso de que esto es parte también de la integración, como tú la ves, y de una propuesta que tiene mucho todavía por desarrollarse, ¿no? Y dice lo siguiente, hasta un 85% para algunos investigadores nos hace decidir por algo las emociones, dices tú, ¿no? Y esto lo asemejas tú por la misma evolución de la psicología conductual del ser humano. Y tú dices, ¿no? Que el enfoque de integración debe salirse un poco de la función utilitaria de las cosas o de la función utilitaria de los productos. Y en todo caso, yo voy a englobar un poco más de la función utilitaria del propio mercado. Y entonces tú dices, no, hay que ver el enfoque integrativo como una oportunidad de poder visibilizar ese 85% de elecciones que hacemos en función a una característica fundamentalmente humana que son pues nuestras conductas emocionales, ¿no? Emocionales. Haznos un comentario sobre este particular. Sí, mira, lo que pasa, César, es que los descubrimientos en la neurociencia, el neuromanagement, la neuroeconomía, ¿qué es lo último que se ha podido descubrir? Que, mira, hay algunos autores que inclusive le dan mucho más, un porcentaje mucho más alto. Hay algunos que le dan 90, otros le dan 70, otros le dan 65. Yo creo que ahí puse, tú me has hecho recordar, 85%, Sí, ¿no? 85. Entonces, 85% quiere decir que nosotros cuando tomamos decisiones para elegir productos, lo hacemos de una manera emocional, o sea, nuestras decisiones no son necesariamente como dice la teoría económica clásica, que dice que nosotros elegimos una canasta básica de bienes o productos de consumo de manera racional. Ese fue un supuesto que ahora la neurociencia y los avances de la psicología conductual y en los descubrimientos también que ha hecho Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2013, ¿no? Demuestran de que no somos tan racionales como dice la teoría clásica de la economía, si no somos emocionales, sino que lo que sucede es que nosotros esas decisiones emocionales lo racionalizamos y le damos una explicación racional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El concepto integrativo que yo propongo, ahí lo que menciono es que nosotros cuando diseñamos un producto o hacemos o diseñamos una estrategia para vender el producto, para vender nuestro servicio, debemos integrar tanto la parte práctica, la parte utilitaria,
del producto, del servicio, como debemos integrar también la parte emocional, ¿o no? O sea, hacer una integración de ambos, ¿no? Yo creo que no es mucho pedir, ¿por qué? Porque ahora la neurociencia y la psicología del comportamiento está demostrando eso, ¿no? Que somos mayormente emocionales cuando decidimos, ¿no? Pero Ujú. no hay que descartar también la parte utilitaria, la parte práctica, ¿no? La parte funcional, digamos que es un valor que tiene que ofrecer los productos, digamos, ¿no? Tiene que haber una parte utilitaria, un impacto. Y a eso, pues, yo también considero que debería aplicarse, César, el enfoque integrativo, ¿no? A diferencia de lo que proponen mis maestros, que son los padres de la estrategia de Océano Azul, que son Kinney y Borne, Ujú. ellos proponen, pues decir, bueno, para aclarar de repente un poquito, ¿no? Como tú has encontrado en el libro, César, el concepto de integración de mercados es una estrategia, yo le llamo una estrategia azul, y la segmentación de mercados es una estrategia roja, ¿no? ¿Por qué? Porque la estrategia roja es competitiva y la Ujú. estrategia azul es creativa o no competitiva, ¿no? Digamos que yo considero al nuevo concepto de la integración de mercados como un hijo de la estrategia de Océano Azul. Pero acá también como hijo que uno es, tiene que hacer Ujú. también esa aclaración, ¿no? Entonces, por decir, Kinney y Borne, que son los padres de la estrategia de Océano Azul, César, ellos proponen que tú puedes ser o funcional o puede ser emocional con tus productos, ¿no? Y cambiar a ese paradigma. Pero yo lo que creo, y por eso es que yo en el libro ahí lo propongo, me parece que Kinney y Borne no han investigado o no han indagado hasta 2005 los últimos descubrimientos, que fue cuando se publicó el libro de la estrategia de Océano Azul, los últimos descubrimientos pues que se hicieron en esto que te decía ya hace rato, ¿no? Los descubrimientos en neurociencia y los descubrimientos en la psicología del comportamiento o la economía del comportamiento de Daniel Kahneman, ¿no? Por lo tanto, No Segmentes, Integra Mercados, lo que se propone es integrar ambos paradigmas, tanto el utilitario como el emocional, y no como dicen Kinney y Borne, que o bien somos emocionales o bien somos utilitaristas. Yo estoy de acuerdo con la parte en la que tú comentas o en el comentario en el que tú haces, ¿no? De que esta propuesta de integrar mercados, digamos, en su forma ya de evolutiva, ¿no? Con respecto al mercado utilitarista, plantea también ciertos, digamos, retos, ¿no? Como por ejemplo el reto de en la integración, por ejemplo, de las industrias, ¿no? El reto de considerar al medio ambiente como parte del elemento del mercado. En Cajamarca, un ejemplo de nuestra localidad, en Cajamarca existe pues una actividad, ¿no? Que genera, no solamente para Cajamarca, sino para el país, un porcentaje bastante elevado de lo que producimos como PBI, más del 45 a 55% es producto de la minería. Entonces, en este nuevo enfoque integrativo que tú propones, yendo un poco a esta perspectiva un poco más macroeconómica en nuestro país, ¿cómo cotejamos la industria minera con la perspectiva del respeto al medio ambiente que también lo propone Kinney Mogune, ¿no? Y en el libro tú lo recalcas, ¿no? Tú lo recalcas cuando indicas que las 6 fases del ciclo de la experiencia del comprador son importantes tenerlas en cuenta para la integración de mercados. Entonces, ¿cómo podemos o cómo nos puedes explicar tú esa fase del mercado local, ¿no? Por un lado la minería, la integración y por otro lado el medio ambiente, que ahora se habla bastante, ¿no? Hubo recién un congreso de minería en donde se planteó la situación, pero yo quisiera que tú nos des un enfoque sobre esto desde la propuesta que tú manejas, ¿no? Y el ejemplo que te estoy dando del libro. Claro. Mira, el paradigma integrativo, como su misma base lo dice, es un paradigma, César, creativo, ¿ya? Y Ujú. como paradigma creativo, lo que tiene que plantearse es, digamos, un pensamiento, yo le llamo más holístico, un pensamiento, por eso es integral, holístico, integral. ¿Qué quiere decir eso? Como tú bien ya los encontrás en el libro, ahí yo, pues claro, reafirmo lo que decían Kinney y Borne, y lo menciona en el libro, ¿no? El paradigma de la integración, el paradigma integrativo, estimado César, es un paradigma en donde nosotros tenemos que buscar un juego en donde tiene que ganar, es un juego ganar-ganar, win-win.
Por ahí Ujú, estaba haciendo algunos estudios, inclusive estaba tratando de insertar de repente en alguna otra publicación lo haga, estimado César, ya no solamente un juego de suma positiva, en donde es ganar, ganar, sino inclusive un juego de suma exponencial. ¿Y qué quiere decir un juego de suma exponencial? Que tiene que ver mucho con el concepto que yo planteo ahí en el libro, que es el concepto de valor exponencial, que es igual a calidad más viabilidad comercial, pero en donde tienen que ganar ¿quién? Tiene que ganar, César, la empresa, ujú. tiene que ganar el trabajador, tiene que ganar el cliente, tiene que ganar el proveedor, tiene que ganar la comunidad y tiene que ganar el planeta o el medio ambiente, ¿no? Eso es un enfoque integrativo, ¿no? Ya no como decía Milton Friedman en los años 90, ¿no? En donde él decía que el objetivo principal del empresario es simplemente generar utilidades para el accionista, ¿no? Y Ujú. punto, y ahí queda la cosa, ¿no? Pero ya cuando aparecieron investigadores como Kínimo Borne en el año 2005 ya plantean otras cosas, ¿no? Y este concepto ya integrativo, pues, se reafirma mucho más, estimado César, ¿no? En donde lo que tenemos que buscar nosotros son mecanismos y se puede aplicar también esta herramienta, ¿no? Que lo han popularizado, pues, Kínimo Warner, que también lo cito en el libro y lo propongo ahí, que es el esquema de 4 acciones, ¿no? Que te permite, ¿qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Eliminar lo que no sirve, ¿no? Crear crear lo que necesitamos, incrementar lo que ya tenemos o mejorarlo y eh, modificar, digamos, lo que ya está dado, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos generar un enfoque integrativo en donde tenga que participar, pues, la empresa, tenga que participar el trabajador, tenga que participar los intereses también de las comunidades y como tú decías hace rato, pues, César, ¿no? Tiene que participar también el medio ambiente, o sea, tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Eso es, digamos, un enfoque holístico, un enfoque integrativo, ¿no? Digamos, para esta realidad que tenemos acá hoy en día, pues en Cajamarca, ¿no? En donde tenemos, pues, esto, digamos, oportunidades, digamos, de explotar, pues, ¿no? Este material que es ahorita que estamos justamente en el boom del cobre, ¿no? Mira, qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? Y sobre todo en un momento en donde la controversia, digamos, está latente, poder tener un enfoque integrativo que nos plantee la situación de ganar, ganar, como tú dices, ¿no? Ese enfoque me parece bastante interesante porque no solamente sale beneficiado, digamos, un sector que puede ser el inversionista, sino que también sale beneficiado el medio ambiente en el sentido de que hay una integración, es parte de todo ese mecanismo que va a permitir la producción, que va a permitir el incremento del trabajo, que va a permitir el incremento del salario, que va a permitir mayor empleabilidad para nuestra región y creo que eso, digamos, podría ser una de las primeras conclusiones que yo me atrevería a sacar de esta conversación que estamos planteando. Ahora, con respecto, digamos, al país en términos de integración, ¿tú tienes algunos ejemplos o has visto, digamos, dentro del desarrollo de nuestra muy tenue industria o de nuestra vasta informalidad, ¿no? Recordemos que el 70% de nuestra economía es informal, lo que no quiere decir que no sean integradores tampoco, ¿no? Porque algo de integración debe haber en toda esa informalidad. ¿Qué nos cómo analizas tú con esta herramienta de la integración de mercados el avance, el retroceso, el dinamismo, la creatividad, por ejemplo, del pequeño empresario peruano? Mira, te comento, César, que para serte sincero, no me he puesto a indagar mucho un poco acá en el ámbito local, regional o nacional. Mira, te comento que el paradigma integrativo es un paradigma que te lleva necesariamente a la innovación. Uh -huh. Y la innovación es un pilar fundamental para generar riqueza. Yo creo que los países que están en el primer mundo, como se dice, o desarrollados, son países que trabajan mucho la innovación y por Uh ende -huh. trabajan mucho la integración. Y por eso es que generan riqueza, ¿no? Cosa que en esta parte del mundo es algo que casi no lo practicamos o no lo empleamos.
¿no? Generalmente se da lo que yo por ahí digo en algunas charlas o capacitaciones que doy, se da lo que son los productos yo también, o se da lo que son Ujú. los... Hay algunos autores que lo denominan, ¿cómo le denominan? A ver si mal no recuerdo, César, lo denominan eh, el sesgo del borrego, ¿no? El sesgo del Mm, borrego, o sea, hay una persona que hace algo y ya todos hacen lo mismo, todos son como borregos, ¿no? O producto yo también, ¿no? O sea, tu amigo puso una cevichería, ya tú al frente al mes ya pusiste tu cevichería y listo, y divides el mercado, ¿no? Entonces no se genera una creación, no se genera una integración, no se genera una innovación que genere impacto, ¿no? Entonces, es triste decirlo, mira, y la verdad que sí, es triste decirlo, que acá en nuestra realidad encontrar innovaciones a través de paradigmas integrativos es un poco difícil, ¿ah? Es un poco difícil. Tendría que meterme bastante a estudiar y a investigar y revisar bastante bibliografía para encontrar por ahí algunos ejemplos de esto, porque generalmente lo que nosotros tenemos, querido César, en los modelos a nivel nacional, tal vez de negocios, mayormente son modelos competitivos o modelos ujú. convencionales, ¿ah? Que yo no necesariamente en el libro digo que es que fracasen, ¿no? Sino que lo que yo menciono es que donde está la creatividad, donde mayormente podemos lograr riqueza es en el paradigma integrativo. Y es un paradigma que está dirigido especialmente para la micro, la pequeña y la mediana empresa, porque la gran empresa puede utilizar a ambos y en ambos también puede ganar, ¿no? Pero es ideal para la MIPYME. Ahora, si tú me hablas de ejemplos, no sé si te comenté, creo en la pequeña mi entrevista que me hiciste ahí en la feria de hace unos días, Ujú. te comenté, ¿no? Que acá en Cajamarca, me parece, ¿no? Te comenté que he visto por ahí un ejemplo, un ejemplo de negocio, ¿no? Un ejemplo de negocio que podría llamarse integrativo, pero que estas personas me parece que lo están haciendo de manera intuitiva, no metódica, o no, como te decía, llevando lo que es de la teoría a la realidad o de la realidad a la teoría, ¿no? De una manera un poquito más, digamos, más formal o más profesional, pero lo están haciendo de manera intuitiva. He visto un negocio, ¿no? Que está por ahí por Santa Teresita, me parece, en donde están integrando, por decir, dos mercados, ¿no? Están integrando el mercado de los niños, que son demandantes de juegos de video, y Ujú. están integrando la restauración o el mercado de los adultos que les gusta comer rico, pero que les gusta estar al lado de sus niños y a sus niños tenerlos contentos, ¿no? No sé exactamente cómo se llama el negocio, pero están integrando la comida al restaurante con los videojuegos, ¿no? Es una es una forma de integración que lo están haciendo de manera intuitiva, ¿no? Ahora, que lo Ujú. están haciendo correctamente o bien ya eso tendría que revisarse o estudiarse, ¿no? Pero como te digo, es un poco complicado encontrar paradigmas integrativos porque generan innovación, pues lamentablemente, querido César, en el país y menos acá en la región, por algo tenemos el primer nivel de pobreza, pues no somos personas de mentalidad innovadora. No somos como país, como región, no tenemos esa mentalidad innovadora y peor, no tenemos pues el sentido o digamos el tener en cuenta, César, este pensamiento, este tipo de pensamiento que es integrador para generar nuevas realidades, para generar innovación. Hay escasos ejemplos, o te diría que tendría que ponerme a indagar muy en profundidad para ver si por ahí podemos rescatar o encontrar algunos paradigmas. Perfecto, perfecto, entiendo la respuesta. Entonces habría que hablar en ese sentido de la responsabilidad de la academia, por ejemplo, ¿no? Ahora ya tenemos una herramienta que es justamente el libro que tú has presentado y motivo de ello es la conversación que estamos teniendo y me parece fundamental que a través de la universidad, de distintos espacios, se pueda difundir estas nuevas perspectivas de ver el mercado. Pero ustedes lo han estado haciendo en realidad. Felicito mucho a los amigos de Líderes Star del proyecto Líderes Star de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que constantemente han o están llevando también este tipo de charlas, digamos, a los centros educativos, técnicos y demás, ¿no? Si me permites, vamos a poner en este momento un video que nos han hecho llegar nuestros amigos de la OMPE, a quienes voy a estar entrevistando también el día miércoles. Y para que nos den a conocer, ¿no? Sobre este nuevo proceso, ya que se nos viene el próximo año, elecciones nacionales, las municipales y las regionales. Vamos ahí con el video.
generales y desde la OMPE estamos implementando medidas para unas elecciones seguras y transparentes. Introduciremos innovaciones tecnológicas en nuestros procedimientos para disminuir el ausentismo electoral, agilizar el procesamiento y cómputo de votos, aumentar el control del material electoral, entre otros. Instalaremos 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales en todo el país, con personal capacitado para orientar a los electores, miembros de mesa y demás actores electorales. Ponemos a tu disposición la herramienta Elige tu local de votación. Regístrate hasta el 14 de diciembre y elige hasta 3 locales más cercanos a tu casa. En cada aula se instalará una mesa de sufragio, un ánfora y 2 cabinas para que 2 electores puedan votar de forma simultánea y así agilizar el flujo en los locales de votación. Ya lo sabes, síguenos en las redes sociales para que votes mejor informado. Bueno, ahí está un mensaje de nuestros amigos de la OMPE, ¿no? Ahora pueden acceder a elegir su local de votación a través de la página web de la OMPE, algo bastante sencillo, ¿no? Si quieres votar más cerca de tu casa, lo puedes hacer. Pero más detalles de esto vamos a tener el día miércoles con un funcionario de la OMPE de Lima con el que vamos a estar conversando acerca de todas estas novedades de las próximas elecciones. Hay una parte en el libro que a mí me generó bastante curiosidad bueno, cuando uno está leyendo el libro, pues como que lee y es como que el autor le expone las ideas, pero no se tiene la oportunidad de preguntarle, ¿no? Pero en este espacio sí se puede. Hay una parte donde tú mencionas o recalcas, ¿no? Este principio o esta máxima que ha sido, digamos, meditada por Steve Jobs, ha sido meditada por Henry Ford y por otros innovadores, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón. Ahí entonces hay una parte en donde tú indicas, ¿no? Que si Ford le hubiera preguntado a sus futuros clientes qué es lo que quisieran que él haga, probablemente le hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene esta máxima, ¿no? De que el cliente no siempre tiene la razón para poder ser innovadores y que esta innovación nos permita ser, obviamente, integrar mercados, ¿no? Porque cuando innovamos ya estamos viendo de que usamos la creatividad, usamos nuestra inteligencia y usamos las herramientas que podamos tener, ¿no? O sea, un abogado puede innovar, un profesor puede innovar, etcétera. Pero vayamos a la cuestión económica y no sea la cuestión práctica de lo que tú nos comentas en el libro, ¿no? El cliente no siempre tiene la razón. Es cómo partimos de ahí para generar una integración de mercado. Claro. Mira, lo que tú has dicho, bueno, literalmente no lo he puesto en el libro, el cliente no siempre tiene la razón, pero has dicho algo que lleva a pensar, algo que no recuerdo si sí lo puse en el libro, es que el cliente, creo que sí lo puse, el cliente no siempre sabe lo que quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cliente no siempre sabe lo que quiere, ¿no? Entonces, a veces ni son, y eso es cierto, mira, nos ha pasado de repente a ti o por ahí a quienes nos están viendo, ¿no? A veces ni uno sabe qué es lo que quiere en la vida. Y eso nos Sí, pasa a muchos, ¿no? efectivamente. Nos pasa a muchos, ¿no? Entonces, mira, para afirmar eso de que no, el cliente no siempre sabe lo que quiere, César, yo, por ejemplo, utilizo mucho, tú lo has mencionado, ¿no? A Henry Ford, ¿no? Henry Ford decía, si yo le hubiese preguntado a la gente qué era lo que quería, me hubiesen dicho que un caballo más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué digo yo? Si Henry Ford hubiese hecho caso literal a lo que dice, ¿no? A la gente, él se hubiese dedicado pues al mejoramiento genético, tal vez, ¿no? A mejorar caballos, ¿no? Hubiese puesto, no sé, su establo, ¿no? Entonces, Uh-huh. no fue lo que hizo él. Él lo que hizo fue un concepto que yo ya lo había propuesto también en mi primer libro, que se llama la interpretación correcta del mercado. O sea, un emprendedor, un estratega o un investigador del mercado no tiene que basarse en el llenado de la encuesta literal como lo pone el cliente, porque el cliente no siempre sabe lo que quiere. Lo que tiene que hacer es interpretar correctamente qué hay detrás del fondo de esa necesidad o de esa inquietud o de ese punto de dolor que el
clave de dolor que el cliente tiene. Y a partir de esa exploración, uno tiene que interpretar correctamente qué es lo que se necesita y en qué se traduce eso. ¿Para qué? Para diseñar un producto o un servicio innovador, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y también me apoyo sobre otro gran emprendedor o empresario, ¿no? Otro gran innovador que fue Steve Jobs, ¿no? Que tú lo has encontrado ahí en el libro, César, ¿no? Steve Jobs tiene una frase, pues, que dice que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, ¿no? Entonces, ahí tienes otro ejemplo, pues, de lo que yo digo, ¿no? La interpretación correcta del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que tú te vuelvas un innovador, para que tú te vuelvas un creador de productos, te conviertas en un pionero, tienes que saber interpretar correctamente el mercado. Tienes que saber interpretar correctamente los puntos clave de dolor y los puntos clave de valor que necesita la gente para poder diseñar un producto nuevo, un producto innovador, ¿no? Y convertirte en un pionero. Entonces, a eso más o menos es a lo que se refiere, estimado César, de que la gente pues no sabe lo que quiere, ¿no? Y eso está demostrado con investigaciones también que se han hecho, digamos, en el primer mundo, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿no? Estos grandes emprendedores siempre han impactado, su creación ha impactado justamente por dar a las personas aquello de que ni siquiera se lo imaginaban, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión creativa, ¿no? La cuestión inteligente, la cuestión artística también, ¿no? Porque hay que tener de todo para poder crear, para poder innovar. No solamente la cuestión, digamos, técnica o la cuestión profesional, ¿no? Sino también por ahí la cuestión integrativa, como tú lo señalas al inicio del libro, ¿no? Y partes de ejemplos bastante, yo cuando vi los ejemplos dije, ¿no? ¿De qué está hablando este brother, no? Por un lado, estabas hablando de cine, de arte, y luego ya, pero más adelante llegamos a la correlación de que en la creatividad está la posibilidad de integrar cosas, ¿no? Y ahí están los ejemplos que das de los artistas, en fin, ¿no? Bueno, ahora quisiera preguntarte acerca de, alejarme un poco del tema, y por acá un usuario hace una pregunta, un comentario, ¿no? Dice, en política se podría decir que el pueblo no se le da lo que quiere, sino lo que necesita, dice, hace una reflexión, entonces como que me introduce también a querer yo preguntarte lo que continúa, ¿no? El próximo año hay elecciones nacionales, regionales y municipales, ¿no? Quizás nos alejamos un poco del libro, que es nuestro tema, pero siempre es bueno conversar sobre estas cosas. Yo cuando hice el video de introductorio, mencionaba que íbamos a hablar de otras cosas aparte del libro. ¿Cómo avisoras tú el desarrollo del próximo proceso electoral en todos sus niveles? ¿Lo ves de una manera optimista, de una manera pesimista? ¿Cómo se va a perfilar el Perú después de las elecciones? Y previo a esto, ¿cuál es el mercado electoral y cómo ves este mercado electoral? Partiendo del comentario que nos hace el amigo que está con nosotros acompañándonos, que dice que en política se podría decir que al pueblo no se le da lo que quiere, sino lo que necesita. Es una buena, ahí un saludo para, ¿quién es? Para el que ha hecho esa, Gerald, para Gerald, ¿no? Por ahí está que me pone una chapa, Gerald Ramazotti me dice, para Gerald, ¿no? Bien, mira, es muy interesante lo que dice Gerald porque está haciendo una extrapolación de lo que estamos conversando contigo, estimado César, con esto de la incorrecta interpretación del mercado, ¿no? Y Gerald está extrapolándolo a la política, ¿no? Está haciendo una extrapolación, ¿no? Y está llevando, ¿no? Entonces dice, a la gente, al usuario, o sea, aquí en este caso, si nosotros llevamos nuestros conceptos sobre la integración, lo llevamos al campo de la política, ¿quién sería el mercado de un político? El mercado de un político, pues, sería definitivamente el votante, ¿no? O el pueblo, o el usuario, qué sé yo, ¿no? Sería el votante, ¿no? Entonces, por lo tanto, quienes demandan o tienen unas necesidades de las acciones de estos políticos es justamente el pueblo, ¿no? Eso es justamente, César, a lo que yo le llamo eficacia política o eficacia pública, ¿no?
Entonces, ¿cómo tú puedes medir a un político? Tú tienes que medir a un político no por un discurso que dé, tú tienes que medir a un político por los resultados que te muestra sobre la realidad, por la Ujú. eficacia política que tiene. Entonces, si nosotros medimos bajo esos estándares, bajo esos parámetros, si hablamos de management o hablamos de enfoque integrativo o de integración de mercados, pues definitivamente vamos a ver una revisión, pues, y vamos a darnos cuenta que los últimos, digamos, gobiernos que hemos tenido, casi todos están jalados Ujú. porque no han tenido ningún tipo de eficacia política, no ha habido ninguna transformación, no ha habido ninguna innovación en valor, no ha habido innovación en nada, estimados. Todos han sido más de lo mismo, más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Entonces no se cumple lo que digo hace rato, ¿no? Eficacia política. Y como tú dices, Juan Carlos, ¿cómo ves para el otro año las elecciones? Pues lamentablemente es algo, César, que hay que decir lo que es, pues da mucha pena decirlo, ¿no? Y es triste decirlo, ¿no? Pues tenemos, estimado César, pues una carta para escoger de políticos que todos son prácticamente César, más de lo mismo, ¿no? Y son políticos ya reciclados que encima han defendido posturas en las que no se ha llegado nunca a nada, nunca a ningún tipo de eficacia política, Ujú. ¿no? Entonces, el contraste ya, si hablamos, estimado César, eh, en estos términos de management, ya, que yo veo un ejemplo, ya si vamos un poquito más ya de lo nacional a lo regional o a lo internacional, es el caso, pues, definitivamente de Nayib Bukele, ¿no? Si Ujú. tú revisas el caso de Nayib Bukele, ves que Nayib Bukele pues, es definitivamente un político. Yo lo considero, César, a Nayib Bukele un integralista. Yo lo considero un institucionalista. Yo lo considero un innovador de hacer nueva política. Él mismo lo dice, la nueva política, ¿no? Por ahí había comentado algo sobre la doctrina, sobre el caso de Bukele, que es un excelente caso de estudio, ¿no? En donde tú puedes ver, estimado César, de que Nayib Bukele, pues, tiene eficacia política. Porque como decía por ahí Gerard, ¿no? Tiene eficacia política porque Nayib Bukele le está dando al pueblo lo que necesita. ¿Qué era lo que necesitaba el pueblo? Seguridad. ¿Tuvo Seguridad, eficacia pública o no lo tuvo? absolutamente. Y a nivel Absolutamente, internacional. ¿no? Absolutamente. Y eso demuestra claramente, César, de que el management, como decía Peter Drucker, padre del management moderno, decía, el management en el aparato público tiene que llevárselo con más rigurosidad, con Claro. más seriedad y con más formalismo, inclusive más que en la empresa privada. ¿Por qué? Porque en la parte pública las decisiones que toma un político nos afectan a todos, estimados César. Y por lo tanto el management Ujú. tiene que llevar, yo sabes cómo le llamo a eso, yo le llamo eso política gerencial, hacer Mira, qué política interesante. gerencial, ¿no? Y son países que lo han hecho, mira, los países que han aplicado esto, estimado César, están en el primer mundo y si alguna vez no lo estuvieron, ahora lo están. Ujú. Singapur, tienes Finlandia, tienes Malasia, ¿no? Son países que en algún momento de repente no estuvieron a la palestra de la tecnología, el desarrollo y la Ujú. innovación, y hoy están en el primer mundo. ¿Pero por qué? Porque sus países se manejan como gerencia, se manejan como management, se manejan como lo que yo le denomino política gerencial. Inclusive Malasia tiene su ministerio, tiene sus organismos de estrategia de océanos azules, imagínate. O sea, es una realidad eso, ¿no? Entonces, acá, en nuestra realidad, vemos, estimado César, que todo está de cabeza, todo Ujú. es al revés, ¿no? El ejemplo más cercano de política gerencial es justamente lo que te mencionaba hace rato, César, el caso de Nayib Bukele. Nayib Bukele es un presidente que está aplicando lo que yo decía de hace tiempo, ¿no? Si tú quieres transformar un país, quieres transformar una empresa, quieres transformar una empresa se transforma de la cabeza hacia abajo. Mira, inclusive, César, hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho utilizarlo, ¿no? Que dice que el pescado se pudre por la cabeza. Y eso es lo que nos está pasando actualmente en política, ¿no? Entonces, si tú haces algo, hay otro dicho que también que es un proverbio chino que dice, cuando la cabeza se mueve, la cola se menea. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú quieres transformar un país, una región, tienes que hacerlo desde la cabeza.
tomando decisiones desde arriba y empezar a generar la transformación hacia abajo. Y eso es lo que ha hecho Nayib Bukele. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en los políticos. Lamentablemente, pues, la realidad que tenemos ahorita, estimado César, que se avisora para este año que viene, es muy, muy complicada, y me da mucha pena decirlo. Tenemos, pues, digamos, lastres de políticos que no tienen ni la capacidad que que tengan eficacia política. Lo que nosotros necesitamos son políticos que tengan alto nivel intelectual y alto nivel integral como personas, como seres humanos. Y eso es justamente lo que hemos visto, pues, en el caso de nuestro país tan grande, El Salvador, ¿no? Creo que se fue la señal, no te veo. Sí, creo que está un poco fallando tu señal, me parece. Se colgó en Facebook. Ya, hola, ¿me escuchas? Sí, parece que tienes una falla ahí en tu internet. De Porque se repente me es ha... mi internet, no sé, o de repente es mi internet. Sí, es tu internet, porque aquí en el estudio estamos corriendo bien. Bueno, estamos conversando con nuestro amigo Juan Carlos. Hay un problema técnico que, bueno, siempre se nos pasa en este tipo de eventos, en este tipo de conversatorios virtuales, pero vamos a continuar conversando con él en otras sesiones sobre la importancia del libro que nos está presentando, ¿no? Que me parece fundamental seguir revisando, que es el libro No segmentes, integra mercados, un libro en el que nosotros podemos introducirnos, ¿no?, a el mundo empresarial, el mundo de la economía, de una manera bastante didáctica y al mismo tiempo desde una manera en donde vamos a poder ver una propuesta sobre la integración para generar oportunidades para las pequeñas empresas, ¿no? Partiendo de las cuestiones de creatividad, por ejemplo, o las cuestiones de las que estábamos hablando hace un momento, sobre generar productos que, digamos, no están en el mercado, pero que hay una necesidad de tenerlos para poder satisfacer un requerimiento de justamente de este núcleo que sería el consumidor, ¿no? El libro tiene bastantes cosas que para sacarles provecho, como es una cuestión también o una introducción, ¿no?, a la estrategia empresarial o a la misma estrategia del marketing de la empresa, ¿no? Entonces, este libro es muy interesante. Agradezco a todos los que han participado en este conversatorio. Cualquier pregunta pueden dejarla o en el Facebook o en el TikTok, que también estamos por ahí conversando. Y quiero mandar un saludo para mi amigo Roger, que nos está viendo desde Bolivia. Un saludo para Roger, también para Gerald, que nos ha dejado ahí unas reflexiones y algunas preguntas que hay que plantearnos, ¿no? Como el Perú. Dice, el Perú, si los candidatos son mediocres es porque la sociedad ha puesto una valla muy baja. Me parece un comentario muy, muy acertado y muy atinado con respecto al nivel educativo que tenemos, o al nivel de conciencia social que estamos asumiendo, o al nivel de participación democrática que tenemos, ¿no? Muchas veces, o muchos nos vemos obligados a votar porque no sabemos de que la democracia no solamente es ir y votar, sino que no partimos de la democracia participativa, que es justamente exigirle al político que tenga propuestas reales o exigirle al político que sea una persona más preparada. Juan, lamentablemente ya terminamos la sesión. Te agradezco bastante por acompañarnos y espero tenerte en otro conversatorio, quizás para hablar un poco más acerca de política, acerca de las cosas que nos interesan, ¿no? Y poder tener un espacio de difusión virtual que tenga un contenido diferente, ¿no? Un contenido que integre también, que integre conocimiento, que integre la política, la cultura, el arte, y que integre las diferentes formas de expresión que podamos nosotros tener, ¿no?
¿Algún comentario, Juan? No, sí, sí, tienes toda la razón. Encantado, estimado César, de poder conversar